As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí estoy bastante contento porque se acerca la Navidad. Ya sabes que aquí somos muy de la Navidad. Ya hemos empezado a ver películas de solo en casa, que es el síntoma más claro de la llegada de la Navidad. Y a su vez, pues la Liga se está poniendo interesante, ¿no? Porque empató el Barça contra el Betis, ganaron el Madrid y el Atlético de Madrid y están en un pañuelo los tres. ¿Qué partido? El Atlético de Madrid-Sevilla, partido de domingo a última hora de Canal Plus, digamos, y ganó el Atlético de Madrid 4-3 tras una remontada agónica con ese golazo de Antoine Griezmann en el descuento. Y el Atlético de Madrid, que muchos habíamos enterrado al principio de la temporada tras ese inicio dubitativo, ha encadenado una serie de buenos partidos y ahí está, candidato a todo en la Liga. Y además creo que hay el 21 de diciembre hay un Barça Atlético de Madrid que va a ser, ¿Sí? va a ser bonito y va a ser emocionante, ahí de pre-Navidad. Sí, llegó a estar a 8 puntos del Barça o por ahí, muy pronto. Pero como dices, es que claro, ahora el Atlético empieza a sacar dinamita, ¿no? Empieza a juntar futbolistas de ataque con ese ambiente que se genera en el Metropolitano también. Yo estaba viendo el partido y yo estaba convencido de que remontaba el Atlético de Madrid. No sabía en qué minuto, en qué momento, y tenía la impresión de que los propios jugadores del Sevilla, Sí. sobre todo después del 2-3, como que no estaban muy convencidos de resistir, ¿no? O sea, como si formaran parte de un personaje que dice, bueno, tengo que darlo todo, tengo que esforzarme aquí, pero voy a ir practicando mi cara de pena, de lástima, ¿no? De resignación, porque al final va a pasar lo que pasó, ¿no? Y fue en el descuento, pudo haber sido antes, porque tuvo, sobre todo Sorloz, sí. dos cabezazos ahí, que Álvaro, el portero, está teniendo una nueva oportunidad, ¿eh? El portero del Sevilla, que recuerdas que con el Español hace un par de temporadas lo pasó muy mal. Con Diego Martínez, ¿no? Fue. Sí, volvió al Huesca y este año aprovechando esos minutos en el Sevilla, aunque bueno, no sé, yo lo sabía, Javier. Sabía que eso iba a acabar así. La gente dirá, ¿por qué no apostaste todo tu dinero y ahora no estaríamos escuchándote? Quizá estarías en una isla, te habrías comprado una isla. Pues mira, porque lo sabía, pero no quiero abusar tampoco. Se pudo reivindicar Álvaro, que ya te digo que hizo muchas paradas de bastante mérito a Sorloz y fue batido con ese gol de fuera del área de Lino, bastante espectacular el gol. También se reivindicó, yo creo que Griezmann, que no hace falta a estas alturas que demuestre nada, pero tal vez muchos ya le den por amortizado, que crean que ya vamos a ver una versión menos ofensiva de Griezmann, y metió dos golazos de ese gran jugador que es, inteligentísimo, y que es que define muy bien Griezmann. Es que siempre me ha impactado eso de él, y es un jugador con un jugador clutch de estos, ¿no? Sí, clutch, porque a mí me gusta de Griezmann que no es el típico jugador que hincha estadísticas. O sea, que se ve muy claro que cuando el equipo lo necesita es cuando más da de sí. Creo he visto una estadística por ahí que está en números, o sea, solo Messi tiene mucho mejor número de los puntos que han dado sus goles a su equipo. Me parece que es Messi, Raúl, Cristiano, Griezmann, Benzema.
me parece que es la clasificación, y en la media por temporada también sale muy arriba de los puntos que da, ¿no? Quiero decir, de goles que significan puntos como este del domingo, que me parece que es un dato bastante del que se habla poco, porque a veces se cuentan los goles igual, que vale lo mismo el 4-0 que el 4-3, y no es así. Es curioso lo que dices porque pienso muy parecido, que es como si Griezmann, quizá todo el, entre comillas, postureo que parece que le puede gustar fuera del campo, dentro no es nada así. O sea, que es verdad que a lo mejor fuera del campo le gusta aparecer o salir o hacer un documental, todo eso que a veces se le ha podido criticar y que le ha podido perjudicar. Creo que en el campo es todo lo contrario. Creo que es cero tribunero, cero de hacer cosas de cara a la galería, cero de dosificar o ahorrarse esfuerzos, y cero de jugar solo para él. Que no es fácil no ser tribunero en el Metropolitano, ¿no? Pero es verdad. Es como que deja lo efectista, ¿no? Para lo capilar, ¿no? Quizá para lo estético, pero luego en el campo es... Y además es el típico jugador que usa la técnica, ¿no? Con un fin, ¿no? Porque que no es nada de adornos y demás, siendo un jugador estratosférico técnicamente, Griezmann. Pero muy listo, sí, como muy te listo, digo, muy listo en cómo se mueve, cómo ve las cosas un segundo antes, o incluso cómo el gol que mete al final en el tiempo de descuento, cómo coloca su cuerpo para asegurar el disparo y que vaya por donde quiere que vaya. Creo que es un jugador que ya no es ni una sorpresa, ya lo demostró en el Mundial que ganó Francia, que para mí fue, digamos, el mejor del Mundial, ¿no? Pero que parece que tras su paso por el Barça y luego esa vuelta al Atlético de Madrid un poco por la puerta de atrás, pues parecía que ya no te aguanta una temporada entera, incluso había sonidos de cantos de sirena de a un país exótico como Estados Unidos, que le gusta mucho toda esa cultura, ¿no? Que podría haber acabado ahí, o incluso en Arabia, y yo creo que Griezmann tiene mucho que dar todavía. Eso de que fue el mejor del Mundial que gana Francia es otro recadito de Javier Aznar a Kylian Mbappé, quizá. No. Sí o sí, ¿no? No tengo nada de momento contra Mbappé en ese Mundial. En cuanto a su papel con el Madrid, diferente. El que está mucho, que abrió el marcador contra el Sevilla con el Atlético de Madrid, de Paul, que está cosechando últimamente muchos elogios, que dicen que está fenomenal, que vuelve a ser el jugador de Argentina. A mí me sigue sin convencer, a ti tampoco sé que te convence demasiado. De hecho, falla un pase muy sencillo en la frontal que organiza la contra rival en uno de los goles del Sevilla. Creo que es el primero o el segundo, ¿no? El segundo, creo, el de Isaac, que lo mete muy bien. Pero últimamente me estoy reconciliando un poco con Rodrigo de Paul, porque por circunstancias de la vida me quedé sin centrocampistas en una de las ligas de Pep Wenger que tengo y lo terminé fichando. Entonces estoy apreciando, porque el virus Wenger, ya es que todo lo veis ya en clave vuestra liga privada. Es increíble ya, es que es una cosa contagiosa ya. Lo puse capitán encima en ese equipo, marcó, entonces claro, así me convencen. Pero esto lo hemos hablado alguna vez y no es broma, que hay futbolistas que se les infravalora porque su aportación no se ve reflejada en las ligas virtuales. O sea, esta es una teoría que tenía yo sobre todo con Benzema durante un tiempo, porque a lo mejor podía jugar muy bien, pero si no marcaba gol, luego la gente que había pagado mucho por él le puntuaba poco, ¿no? Y el típico jugador que te he dicho antes, que marcaba el 4-0, que marcaba el 5-0, daba muchos puntos, y esto yo creo que poco a poco ha ido ejerciendo una influencia en la mente de los hinchas, ¿eh? Pero es que la gente ya solo te habla en clave Wenger, de verdad, que ha perturbado un poco la forma de consumir el fútbol o de ver el fútbol, ¿no? Ya la gente, me ocurre mucho con gente que sé que es aficionada o amigos que les gusta mucho,
es que lo primero que le sale por la boca a la hora de hablar algo de fútbol es lo que ha hecho en la última jornada o cómo ha perjudicado o beneficiado en clave de su propia liga privada. Y es que es, de verdad, está muy extendido. El otro día, no voy a decir nombres, obviamente, pero me escribió... Pero sí iniciales. Me escribió un compañero, ni conocido, o sea, una persona que trabaja en otro periódico de la otra punta de España, preguntándome por un jugador del Castellón, que era duda, que si iba a jugar o no. Y yo pensé, pero si no jugamos contra ellos, ni siquiera jugamos contra ellos, ¿no? Y me dijo, no, es que tenemos la liga de Biwenger, no sé qué. Y yo como profesional, porque sé que la política del club respecto a las bajas es no dar la mayor información posible, no había preguntado más de la cuenta para enterarme, sí. Pero sí que recurrí, hice ahí una consulta un poco semioculta, dije, oye, no voy a publicar nada, pero ¿tú pondrías a este jugador en Biwenger, ¿no? Pregunté a alguien que podía saber cómo estaba y me dijo, no, yo no lo pondría. Y efectivamente trasladé esa información a mi compañero, ya casi amigo, después de esto, y efectivamente no fue convocado y no jugó, ¿no? Pero estamos hablando de que allá hay eso, información privilegiada, un poco, ¿no? Claro. Sí, esto insider, ¿no? Esto es como de... Han metido en la cárcel a la gente por menos de esto. Se podría investigar un poco ahí, ¿no? A la hora de dar los premios de Biwenger, quien dispone de información privilegiada. Y ya que siempre digo que falta poco tiempo para que mi propio hijo me insulte por Twitter por algún artículo, quizá cuando empiece a jugar a Biwenger, si yo le puedo proporcionar este tipo de información, sirva para que me respete un poco, ¿no? Sí, también, en eso, a cambio. En eso se habrá convertido ya el periodismo, sí. Hombre, la mayor utilidad. Hay gente que piensa que va a trabajar para salvar la democracia, ¿no? Y va a cubrir un pleno municipal o algo así. Pues yo por lo menos soy humilde con mis objetivos periodísticos. Yo más humilde soy, ¿no? Que decía Robin Esa. Conseguir 4 puntos en Biwenger, más o menos. Pero bueno, después de salvar la democracia y salvar el Biwenger, Javier, no quería dejar de hablar yo de Kylian Mbappé. Javier, que se está hablando poco desde que llegó a España, se está hablando poco en los últimos 10 años prácticamente de Kylian Mbappé, así que tenemos que llenar ese vacío. No sé si has visto o leído algo sobre la entrevista, ha roto su silencio Kylian Mbappé en Canal Plus Francia. No en los últimos de la lista, como pensábamos, sino en Canal Plus Francia. Porque nunca se ha cansado de esperarnos, o sea, nunca teníamos tiempo y hemos perdido la oportunidad, Javier, pero no pasa nada porque así pues, ha habido gente que le ha hecho preguntas mejores, algunas sobre el fútbol, otras sobre otras cosas, y resulta que para mí el titular que ha dado Mbappé es que ahora mismo ha dicho que no está enamorado. O sea, ahora mismo su corazón no pertenece a ninguna persona. La pregunta más francesa que se puede hacer en una entrevista que preguntarle a Mbappé, ¿estás enamorado? Sí, pero claro, es que esto puede explicar muchas cosas, ¿no? Que parecían inexplicables con Kylian Mbappé, ¿no? Que quizá esa ansiedad que achacábamos a su deseo por conquistar el Bernabéu o por conquistar una Champions, quizás se debía por un deseo de conquistar el corazón, el frío corazón de una mujer, Javier. Y quizá pues, Ancelotti no puede hacer nada, esté atrapado en ello. No sé qué contarte al respecto de esas declaraciones sobre el amor de Mbappé. Es como el libro ese de Ray Loriga, ¿no? Ya solo habla de amor, ¿no? Pues esto es un poco eso, ese tono que tenía Sebastián en el libro lo tiene ahora Kylian Mbappé. Kylian Mbappé que marcó en Girona, ganó el Madrid 0-3. El partido lo ganó Bellingham, como suele ocurrir cuando el Madrid está bien últimamente. Y Mbappé marcó el 0-3
para que un gol Wenger, podemos empezar a llamar estos goles gol Wenger, ¿no? Un poco, de cuando el partido ya está encarrilado o decidido. Y este gol yo creo que no ha terminado de convencer, ¿no? A los que todavía tenéis dudas con Kylian Mbappé. Y para todos vosotros, Javier, un oyente, Navazus nos ha escrito una teoría muy elaborada, diría yo, o sea, más elaborada que la mía sobre el amor y Mbappé. Una teoría que explica qué es lo que está pasando con Kylian Mbappé en el Madrid. ¿Quieres que te la cuente? Ardo en deseos. Muy bien, pues Navazus nos escribió hace 3 días y dijo: Enrique, tengo una teoría que quizá como periodista tú podrías investigar, ya empezamos mal, o sea, ya me está mandando deberes, y tirar un poco del hilo. Dice: yo te dejo aquí la teoría de por qué Kylian Mbappé es un agente doble, un infiltrado de Al-Khelaifi para destruir desde dentro la institución contra la que han chocado una y otra vez, es decir, el Real Madrid. Antes tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. Refuerza esta idea de Navazus diciendo que desde la venta de Jesse, o sea, la venta de Jesse sería un momento clave en esta historia, porque desde la venta de Jesse, desde en París la tienen jurada al Real Madrid y no es para menos. Asegura Navazus que Mbappé ha sido creado para fingir que quería fichar por el Madrid y cuando parecía que lo necesitaba, negó, o sea, no quiso ir al Madrid varias veces, creyendo así que esto desestabilizaría al Madrid y perdería, pero como no funcionó, se decidió dar un paso más y que Mbappé se infiltrara en las filas del enemigo. Otro apunte que refuerza esta historia es que el PSG le debe 80 millones a Mbappé y dice: ¿cuándo lo pagará? Dice: pues cuando cumpla su misión como caballo de Troya en el Bernabéu. Me gusta. Hasta el momento impecable la teoría. Este verano nos cuenta Navazus que Mbappé por fin ficha por el Madrid y el primer objetivo que consigue es que modifica la planificación del equipo, que por eso ahora está descompensado. Llega a la Supercopa de Europa, primer partido contra el Atalanta, y no abre la lata, pero con el 1-0 se suelta y hace un partido decente, marca gol, con el objetivo de ganarse la confianza de la gente, ¿no? En un título que no era muy importante. De esta forma ya consigue que el Madrid se deje puntos contra el Mallorca, luego contra el Valladolid no marca, pero no le sale la jugada, pero contra Las Palmas le funciona jugando horrible de nuevo y otros 2 puntos que se deja el Madrid por el camino. Contra el Betis en casa, dice que ya hubiera sido muy descarado, así que no le queda más remedio que taparse un poco cuando el partido estaba abocado al fracaso y mete un gol a 1 metro de la portería, porque no tiene más remedio, que le deja solo Fede Valverde, y luego un penalti, un trabajo limpio, impecable, dice, de un agente doble que tiene que jugar con esa doble vertiente. Luego, contra la Real Sociedad, de nuevo un mal partido, pero mete un penalti para el 2-0, sencillo, sigue ganándose la confianza. Debuta en Champions contra el Stuttgart, donde no juega bien, pero empuja un gol, porque tampoco es plan de fallar un pase de la muerte. Y además el Madrid gana y nadie recordará que no jugó bien. Impecable. Luego llega el Español y de nuevo festín de goles donde Mbappé se limita a meter un penalti en el 90 para cumplir expediente y que no se hable de su partido. Luego finge una lesión ante lo que era su primer gran examen, el Atlético de Madrid, y reaparece a los 3 días contra el Lille para impedir la remontada saliendo desde el banquillo a jugar peor que mal. Inédito contra el Villarreal y con la gente ya un poco mosqueada, decide meter un golazo al Celta para disimular y vuelve a no hacer nada destacable, pero con ese gol ya consigue la amnesia colectiva, un profesional. Esto se está haciendo un poco largo, lleva mucho tiempo Mbappé en el Madrid, Javier. Luego, hombre, no esperaba que fueras jornada, pero entiendo que quiera dar Navazus credibilidad a su teoría. Voy a saltarme a una jornada. Por ejemplo, dice que Mbappé se guarda su as contra el Barça, batiendo el récord de goles en fuera de juego cuando con su velocidad no necesita adelantarse, pero recordemos, lo hace a propósito. Sí. Y por eso lo hace también. En ese momento, un antes y un después, el partido contra el Barça, porque ya deja de taparse
O sea, nefasto contra el Milan y Osasuna. Necesita actuar para que no le descubran y empuja un pase de la muerte contra el Leganés para que le dejen hacer su gran número contra el Liverpool, donde no hace falta que comentemos lo que pasó. Contra el Getafe, dice Navazuz, no pasaba nada por tirar penaltis y fallar, pero decide que va a hacer el mismo penalti contra el Athletic que contra el Liverpool para que el Real Madrid no sume puntos, y lo consigue. Dice que espero que todas estas pruebas sean suficientes para iniciar una teoría que se está cumpliendo y que Javier, que ha visto todos estos partidos, que cito, o sea, a mí me descarta como ayudante en esta teoría, pueda corroborar. Dice, espera hay un que patrón, trabajemos hay un en patrón esto. Y hay un modus operandi, yo creo. Además, es verdad que no se limitaría solamente a lo de José, que sin duda es el inicio de todo. También con lo de Sergio Ramos pueden decir que, Claro. que les vendimos mercancía averiada, ¿no? Pero Es verdad que Mbappé, si fuera un agente doble, lo está haciendo bien. Porque tampoco, o sea, justo cuando está en el borde del abismo, ¿no? De la crítica que va a ser ya lo máximo, mete un golito, ¿no? Mete un gol un poco ahí para calmar los ánimos y como para ganar una vida extra, una partida. Sí. Y la siguiente parte es ahí. que ahora resulta que la gente doble se enamore de una persona de Madrid y que tenga que ese dilema moral, ¿no? Ese dilema, si hacer caso a su verdadera misión o a su corazón. O a su corazón, ¿no? Sí, esa es la... Pero ese es un guión de una peli buenísima, ¿eh? No sé cómo... No lo sé. ¿Quién podría hacer de... ¿Qué actriz podría hacer de... No? ¿Qué actor podría hacer de Kylian Mbappé, lo primero? Esto es importante. Estoy pensando en el reparto de Días de Fútbol y no termino de ver el personaje, quizá. Quizá puede ser no, me gustaría que fuera Javier Cámara, ¿no? Y así harían la típica noticia de la transformación física de Javier Cámara para interpretar a Kylian Mbappé, ¿no? Que a lo mejor que aparece de repente mazadísimo, ¿no? Y ha perdido un montón de peso, ¿no? Y un doble tiene que grabar las acciones de las escenas de fútbol, ¿no? Esto sería bastante bonito. Y luego como la actriz la actriz española tendría que ser, ¿no? Alguien madrileño que conquistara a Kylian Mbappé, no sé cómo sería. Podría ser un musical y que fuera una cantante que debutara como actriz para encontrar un nicho de mercado. Ana Mena, algo así estoy pensando. No lo sé, Javier, pero ahí hay película. O sea, hay película, hay algo. Hay relato ahí. Sí. Pero bueno, Navazuz tendría que llevarse un porcentaje como guionista casi, ¿no? Como autor de la idea. Debutó en el Madrid, ojo, poco a poco, desde que yo aquí propuse mi idea para la cantera del Madrid, que se reactivara un poco, no solo a Asencio, que ya prácticamente se le cuenta como de la primera plantilla, debutó otro chico en Girona, o en los minutos finales, jugó muy poco, Dani Yáñez, que le recomiendo, es que es muy difícil pronunciar el apellido, Yáñez, Dani Yáñez. Para los locutores no van a hacer campaña para que juegue, a no ser que decida llamarse Dani, simplemente. Y hizo unas declaraciones, Javier, no sé si las has visto, después del partido. No. Que vamos, no sé si hoy va muy de esto de agentes dobles y de espías. No sé si esta idea que yo propuse para la cantera del Madrid, que era que Butragueño fuera por todos los hospitales de España para que los padres firmaran la cesión de los derechos futbolísticos de los niños, de los derechos federativos para toda la vida, no sé si ya la ha estado haciendo en secreto Butragueño, porque Dani Yáñez dijo textualmente: desde que nací era del Madrid. Desde que nací era del Madrid, Javier. Esto es literalmente
la idea que yo propuse en este podcast. Efectivamente, empieza a cuajar tu idea, tu idea de negocio para revitalizar la cantera. El que está revitalizado es Jude Bellingham, que metió el gol que importa, no el Wenger. Cuando el Madrid quizá no estaba, había mejorado un poco, pero tras un inicio con muchas dudas en Montilivi. Y es que tiene ese... O sea, yo por eso siempre te he dicho que yo no veo lo de Bellingham como centrocampista que se le quería retrasar un poco para solventar o apañar la baja de Kroos y que participara más en la creación. Es que yo creo que Bellingham tiene que tener esa llegada y no puedes renunciar a ella, porque tiene eso que mucha gente considera que es suerte, ¿no? Que es que los rebotes o rechaces le caigan a él, pero que yo creo que es oficio, ¿no? O instinto, que es lo que también en el baloncesto ocurre con algunos pivots que no son precisamente superdotados físicamente, pero que cogen todos los rebotes, ¿no? Pues yo creo que Bellingham es lo mismo en fútbol, ¿no? Que tiene ese instinto, esa anticipación, ese momento de leer para ver dónde puede caer el balón y aparece, ¿no? Y empieza ahora a encadenar. Y que yo escribí que era un poco lo de la botella de ketchup, ¿no? Que ahora iban a poder aparecer, iban a poder, pues eso, que llegaran muchos goles suyos. Y Ancelotti lo dijo 2 días después, pero aplicable a Mbappé. Y dije, no sé yo si estás Hombre. llevando la teoría por donde tú quieres, ¿no? Pero justo lo del, ¿no? Que estás atascado y de repente le das un golpe certero y empiezan a caer todos de golpe, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que le está ocurriendo a Mbappé, que lleva, perdón, a Bellingham, que lleva 5 seguidos en 5 jornadas, ¿no? Sí, a ver, yo de lo de Bellingham te lo compro con matices. O sea, yo creo que tienes que aprovechar la llegada que tiene y el instinto, pero a veces lo ha acercado demasiado. O sea, yo creo que es el típico jugador que es muy bueno cuando llega y no cuando está. Que ahí lógicamente le cuesta más. Tiene que jugar ahí, pero tiene que jugar por dentro, porque creo que también a veces lo han usado partiendo de la banda o teniendo que hacer esfuerzos defensivos para defender la banda que ha corrido por 2 realmente. O sea, es que eso no puede ser. Y luego yo la duda que tengo con Bellingham, que yo creo que condiciones normales tiene condiciones para ser un futbolista de época, pero de época, es el desgaste que lleva. O sea, el número de partidos que lleva para la edad que tiene y que por su manera de jugar pues, le exige un desgaste grandísimo, ¿no? Entonces, siempre está como al borde de la lesión, otra vez, ¿no? O volviendo de una lesión, o renqueante, ¿no? Y ese es el peligro que puede tener el Madrid. Y más ahora que va a volver Vinicius, que quizás añada una pieza más de las que no son súper trabajadoras sin balón, que él otra vez tenga que absorber toda esa carencia, ¿no? Que le hace pues llegar un poquito tarde a todo, llegar cansado, estar enfadado, más de la cuenta todavía, que siempre lo está, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero para mí es el típico jugador sobre el que construir un imperio. Sí, está bien. O sea, y que además se equipara mucho a Mbappé y a Vinicius, un poco como esas piezas que tú has dicho, ¿no? Que quizás sin balón no trabajan tanto y demás. Pero a mí me parece que está años luz Vinicius de Mbappé a la hora de presionar, a la hora de pelear un balón que le puede caer ahí. Es que Mbappé hace una no presión increíble, ¿eh? O sea, su no presión, porque va, pero sin con cero fe y poca fe. Sí, la acción de presionar la hace, pero es una presión. Es como estas olas que te llegan al tobillo, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? La ola está, pero no tiene ningún efecto en ti, ¿no? Pues esto es un poco similar. Va derrotado de antemano, ¿no? Un poco. Uf. Mira que al principio Benzema era un poco eso al principio, ¿no? Que bueno, lo cambió mucho. O sea, y Benzema además tenía una cosa que otro también que decía así, que decían que era casualidad o suerte, pero de cuántos errores se supo aprovechar de defensas o de porteros
con mucha inteligencia, como el de la final de Kiev, pero muchas veces también contra el Bayern de Múnich una vez, lo hacía sin parar, Sí, eso, lo de un montón. sabía Contra el muy Chelsea bien allí. presionar el momento adecuado o leer en qué momento el defensa o el portero se estaba relajando. Eso era muy bueno, en eso, muy, muy bueno. Él cuando iba. O sea, que no es un poco claro, pero que también quiere decir que le puede a Mbappé tampoco le ayuda algo gestual, ¿no? O sea, algo postural casi, ¿no? Que Claro. se nota que no tiene ninguna fe. O sea, es cero tribunero. Cero tribunero. Igual que hablamos de algunos muy tribuneros, él es cero tribunero. Entonces, claro, pero yo tampoco no te creo que... Vinicius a veces también tiene... Es normal, es que estamos hablando de jugadores que viven de repetir esfuerzos, ¿no? Muy intensos. O sea, no son fondistas, son sprinters, ¿no? Entonces, cada carrera que dan sin balón, luego no la puedes esperar cuando recuperas, ¿no? Es normal que se dosifiquen. Pero es verdad que Vinicius ha aprendido a disimular mejor que Mbappé, o por lo menos pues cubrir tu posición. En eso, ¿no? Entonces, en eso yo creo que es un poco Ronaldo Nazario, ¿no? En el Madrid, que era esa especie de... Ronaldo era como una especie de león dormitando que se despedazaba cuando él notaba que podía dar esos 3 esfuerzos que podían ser decisivos. Pues Mbappé yo creo que tiene algo de eso, que él claro, intenta... Pero claro, es que hay que ser muy bueno para poder vivir de eso. Claro, pero es que, claro, Mbappé, no sé si porque es un agente doble, pero en unos meses ya ha fallado más manos a mano que Ronaldo en años, ¿no? En el Madrid. Entonces, claro, eso te lo puedes permitir si luego, cada vez que te plantes delante del portero, pues haces caja, ¿no? Esa grandeza que se respiraba con Ronaldo cada vez que cogía el balón, que decías, algo va a hacer, puede estar más o menos acertado, pero sabes que cada regate, cada control, cada llegada, cada definición tenía un toque especial. De momento no lo estamos viendo con Mbappé. Yo es lo que más añoro, esa sensación de no veo esa grandeza que habíamos visto. Pero bueno. Pero este último apunte, quizá algo tenga que ver con que Ronaldo te ha invitado a su casa. Hombre. Y has hablado con él del Asaí y Mbappé hasta ahora no. Hombre. No es casualidad, no, efectivamente. Esos detalles importan también, Enrique. Eso es el tribunerismo que importa de verdad a mí. Bien entendido. El Barça es el que anda un poco irreconocible por momentos. Además, tiene como cambios de humor o cambios de ánimo, ¿no? Y yo pensaba el otro día que, fíjate, antes de estos partidos, pensaba que no sé si, hablando también antes del desgaste que tú decías, ¿no? Que no sé si a lo mejor al Barça se le puede hacer un poco largo la temporada o el año si el Atlético de Madrid y el Madrid le están aguantando después de Navidad, ¿no? Como parte que va a ser. Porque yo no sé si el Barça de Pedri y Lamine como principales estrellas se les puede hacer un largo el año después de haber hecho la temporada del año pasado con la Eurocopa y demás, y que esa juventud, y que aparte en el caso de Pedri tampoco es la fortaleza física su principal virtud. Y no sé si es que pueden, a lo mejor se le puede hacer algo largo y puedan dar un poco puedan bajar, ¿no? Y en cambio, el Madrid, con algo que pueda subir algo Mbappé, y luego también el Atlético de Madrid, pues con este arreón que hemos visto, se le puede hacer complicado eso al Barça, ¿no? Yo creo que van cortos de efectivos el Barça, quiero decir. En la defensa, claramente. Bueno, ahora va a recuperar Christensen, ¿no? Pero no sé sí, cómo lo van a hacer. También debe volver algún día Araujo, entiendo. Sí, claro. Pero claro, es lógico que esto esté ocurriendo, ¿no? Porque si ya venías con lesionados, por ejemplo, te inventas a Marc Bernal y también cae. Y después, pues, estos típicos partidos que puedes ganar, puedes perder, que quizá fue mejor el Betis, pero tú llegas al descuento ganando.
con otra genialidad de Lamine Yamal, por cierto, pues son los que luego te acuerdas, estos puntos, ¿no? Que te refuerzan mucho. Por eso, ganar cuando no lo mereces es lo que más refuerza a un equipo realmente. Sí. Y estuvo muy cerca de ser el típico partido que dices, estos son los que cuentan a una liga, ¿no? Y no lo fue porque empató el Betis que venía bastante mal, de hecho, aunque ahora recupera a Isco, y ya pues si juntas a Isco y Lo Celso en un equipo, pues muy mal tienen que jugar los demás para que no juegue bien ese equipo. Y empató con un gol de Assane Diao a última hora, un remate dificilísimo. Lo he visto repetido 6 o 7 veces y aún no sé muy bien cómo le da, ¿no? Pero sí, que está entre la... por su forma además de reaccionar y de poner el cuerpo, uno dice, no sé si estamos ante una genialidad o a una obra de auténtica chiripa, ¿no? Sí. Y nunca lo sabremos. No, es verdad, ¿eh? No sabemos si es un semifallo o es un toque sutil increíble. Eso me pasó también con un gol en Copa del Rey que marcó el Europa, un delantero, que fue como al primer palo y salió la pelota con un efecto increíble y entró. O sea, y no sé si lo hizo a propósito, si le dio mal, si le tocó en defensa, no lo sé muy bien. Que nos escribió Nef, por cierto, que dijo, esto es semigol cantado, porque hizo un chiste, hizo en el Betis Barça, mandó Diao, ¿no? Mandó Diao, el grupo. Me gusta. Sueco, sí, grupo sueco. Y mandó Diao. Es que yo, no sé si te he contado alguna vez que yo estuve en Suecia, Erasmus. ¿Qué me dices? Y resulta que mandó Diao eran o sea, mi universidad estaba entre 2 ciudades que se llaman Falun y Borlänge, y de Borlänge eran Mando Diao. Y tenían unos primos pequeños que se llamaban Sugar Plum Fairy, que también tenían un grupo, y estos a su vez tenían otros primos todavía más jóvenes que eran de nuestra edad, con los que nos hicimos un poco amigos, pero era como una matriz. Sí, y se iban pasando los instrumentos, nos contaban, ¿no? Entonces iban ahí, pero estos no llegaron, yo creo que no llegaron a grabar tenían un MySpace o algo así, es que no recuerdo ahora. Y entonces, claro, vimos mucho a Mando Diao que iban a tocar, a lo mejor y tocaban por todo el mundo en salas bastante grandes, y ahí en su pueblo tocaban para 40 personas, no más, te lo prometo. Entonces los veíamos muy ahí en Petit Comité. ¿Qué te parece? Y me acordé de esto no sé si no tiene pinta de ser familia, Assane Diao. The Hives también eran suecos, me acuerdo. Sí, son suecos, todavía son. Sí, claro, es que en Suecia ahí no hay muchos habitantes, pero como el equivalente prácticamente a nuestro conservatorio de música, ellos es una asignatura. O sea, tú en el cole en música no vas ahí con una flauta y tocas Jingle Bells, ¿no? Ahí eliges tu instrumento y aprendes a tocar un instrumento. Y luego, como el clima es el que es, pasan mucho tiempo encerrados, entonces todo el mundo sabe tocar un instrumento y casi todo el mundo tiene un grupo de música. Entonces hay grupos suecos de cualquier estilo que te puedas imaginar. Es una industria que exporta. No sé yo qué opino de eso, ¿eh? No sé, bueno, a lo mejor vas a una fiesta en casa y claro, como todo el mundo toca, nadie saca la guitarrita, ¿no? Nadie, porque no es una forma de brillar, ¿no? También a lo mejor es una ventaja eso. No, ocurría eso, ¿eh? Ocurría, te lo puedo asegurar, que había el momento Wonderwall, existía en las fiestas, durísimo momento, el que había que aprovechar para irse a una parte, si se había suerte. A tomar algo de ese, sí. a meterte el tabaco ese por la encía, ¿no? Sí. Hombre, lo que se daba menos es que fuera al aire libre. El momento Wonderwall, no había fogata, no había hoguera, pero sí, Javier, hablando de música, o sea, no te lo vas a creer. Ayer estuve hablando con Juan Córcoles, nuestro compañero de la Cervantina, de ABC, creador de grandes podcasts también, y aficionado del Albacete. Estos digamos que son los rasgos biográficos que podemos destacar de Córcoles. Y me informó, porque jugaba el Castellón contra el Albacete, un apasionante 0-0, me informó de algo que yo no sabía. Vaya, empieza todo a cuadrar, que es el que te preguntó por
No fue él. Era de más el norte, Él es una persona ocupada como tú y no juega a Bivenger. Pero sí que me informó, porque hablamos antes del partido, de que el portero de Albacete, Raúl Lizoain, es sobrino de un conocido músico español. No sé si lo adivinas. ¿De quién podría ser? Me gustaría que lo adivinaras, Javier. De cualquier músico español. De Sí. Rosendo. Y casi. No tiene nada que ver. De Serafín Zubiri. Ah. Serafín Zubiri, que en realidad se llama Serafín Lizoain Bidondo, pero tomó Zubiri como apellido artístico porque nació en Zubiri, una localidad navarra. Pues resulta que es tío de Raúl Lizoain. Serafín Zubiri, pues si alguien no lo sabe, pues es cantante, fue 2 veces representante de España en Eurovisión, por ejemplo. También ha hecho algunos papeles en series como actor, locutor de radio, presentador de la tele, ha hecho un montón de cosas, pese a que prácticamente desde su nacimiento es ciego. Esto no sabe la gente. Él se formó en los colegios, institutos y demás de la ONCE como músico y he visto, Javier, que esto yo no lo sabía, que quizás sea incluso mejor deportista que su sobrino, que es portero de segunda división. O sea, es increíble lo que le ha dado de sí la vida a Serafín Zubiri. O sea, es récord de España en 1500 metros lisos en atletismo, en los campeonatos para ciegos, donde también fue campeón de España en 800 metros. Ha corrido un montón de maratones, la de Madrid, la de Nueva York, la de Sevilla, la de La Habana, San Sebastián. Ha participado en pruebas de ciclismo bastante conocidas, como la Quebrantahuesos, la Indurain, o sea, un montón. Ha hecho la Titan Desert, esta la ha hecho 2 veces, por ejemplo. ¿Qué más te podía contar? Ha completado 9 veces el Camino de Santiago, 9 veces. O sea, no estaba contento con una, ni con 2, ni con 8, 9 veces. Y quizá lo más complicado es que ha hecho cima en algunas de las montañas más complicadas del mundo. O sea, por ejemplo, en la Aconcagua, en el Mont Blanc, el Kilimanjaro, un montón de sitios. ¿Qué te parece este recorrido vital por la trayectoria deportiva de Sebastián Zubiri, Javier? Serafín Zubiri, ¿no? Sí, estoy llamando Sebastián. Pues podría ser algún hermano. Pero... Increíble que me hayas hecho este biopic de Zubiri y no hayas dicho bien su nombre. Bueno. Pues sí. Que esto, no sé si porque leí esto antes de dormir, lo del Kilimanjaro, me he despertado esta mañana con una idea, no sé si era un chiste o algo así, del Kili González, ¿no? Que el Kili González me lo he imaginado participando en la edición italiana de MasterChef y presentando un plato llamado Kilimanjaro, ¿no? Kilimanjaro, algo así. Y entonces mi mañana ha consistido, Javier, en ver qué era de la vida del Kili González. Y resulta que es entrenador, está entrenando a Unión ahora mismo. Hizo, tras el último partido, unas declaraciones que son exactamente las declaraciones que te esperas del entrenador Kili González. O sea, dijo, había que jugarlo con el cuchillo entre los dientes. O sea, no puede ser más Kili González esta frase. Y he leído un par de anécdotas del Kili González que tú sabes que estuvo a punto de fichar por el Madrid. Tenía un precontrato con el Real Madrid. Hombre, Castilla. Te prometo que me acuerdo de la foto, que era como él con la camiseta del Madrid, llegó a posar de Kelme con una pared como de ladrillos y con unas mariposas de fondo o algo así. Y te prometo que me acuerdo de esa foto como de yo sentirme engañado de niño. Yo que leía todos los periódicos deportivos todos los días.
y decían que era el fichaje del Madrid, que iba a llegar de Boca Juniors al Real Madrid. ¿Y sabes por qué no fue? Y todo mentira. ¡Mentira! ¿Sabes por qué no fue al Real Madrid al final? ¿Por qué? Él cuenta que tenía un precontrato con el Real Madrid, que iba a ir, pero que le llamó Maradona y le dijo, hombre, ¿por qué no quieres jugar en Boca con no sé quién, no sé cuántos y tal? Y que como se lo pidió Maradona, pues no fue al Madrid en ese momento. Y que años después, Fernando Redondo, que entonces estaba en el Madrid, le contó una anécdota de que llegan a la pretemporada y había una mochila, una bolsa preparada para Kili González en pretemporada, y le dije que yo no sabía quién era Kili González, me preguntaban y no lo sabía, y luego coincidió con él en la selección. ¿Qué te parece? Es que he leído mucho sobre Kili González, ahora mismo soy top 3 personas que más saben de Kili González. Siempre me ha dolido estos jugadores que estuvieran a punto de fichar por el Madrid, a punto, o que ya prácticamente hayan fichado, y que luego además no juegan en otros equipos de España. Me pasó con Kili González, me pasó con Pires, también, que era otro fichado y llegó a posar con la camiseta del Madrid y luego se fue al Arsenal y luego a Villarreal. Me pasó con Milito, ¿te acuerdas? Que Milito era el fichaje del Madrid y no pasó el reconocimiento médico y luego acaba en el Zaragoza y en el Barça. Sí. Y me pasó con Fran también, que estaba fichado por el Depor y luego al final no llegó. O sea, lo tuvo que recomprar, digamos, Lendoiro. Y estas historias inconclusas de jugadores que yo me he hecho ilusiones de verles de blanco, son las que más, como historias que no te puedes evitar preguntar qué hubiera pasado si, ¿no? Ya. Pires creo que era las elecciones de Lorenzo Sanz y Florentino Pérez, ¿no? Si hubiese ganado Lorenzo Sanz, firmaba Pires por el Real Madrid, me parece, ¿no? Todos, la verdad, que a lo mejor otros se hubieran venido abajo, pero todos hicieron carrerones muy especiales. De Kili González con aquel Valencia, o sea, va al Zaragoza, ¿no? Y luego va al Valencia. Gaby Milito con el Zaragoza también y luego con el Barça. Y Pires, está muy molona con Wenger y luego con aquel Villarreal tan divertido. O sea, que todos hicieron carreras bastante divertidas. También Fran, por supuesto. Kili González es de Rosario, vive muy cerca de donde tiene allí la casa Messi, y cuando Argentina ganó el Mundial, pues llegaron ahí Messi y Di María, que también es de allí, y salió a recibirlos él. Fue como el embajador. Cuenta que, recibió en el Country, ¿no? Que toda la gente estaba loca allí, y estaba desayunando con un amigo y le dijo, van a venir Messi y Di María. Y dijo, vamos a ver. Dice, salí en ojotas. Es que he tenido que buscar el significado de varias expresiones que usaba Kili González. Dice, salí en ojotas. ¿Tú sabes lo que son ojotas? No. Son como unas sandalias. He visto unas sandalias que usaban los indígenas y que ahora llevan los campesinos en Argentina. O sea, salí en ojotas, me prendí un faso. ¿Sabes qué? Me prendí un faso, salí en ojotas. Un faso he leído, que por lo visto es marihuana. ¿Sabes? Sí. Xavi Rafaso, una gran película argentina. Pero claro, no sé, que aquí un entrenador profesional que diga tan alegremente me prendí un faso, quiero pensar que igual era un cigarro de otra cosa, no lo sé. Y salió en ojotas ahí, salió con la gente y de repente llegaban en helicóptero, Messi y Di María lo reconocen y le dicen, ven. Y entonces se fue con ellos y quedó como el que los recibía ahí Kili González, que salió tan tranquilo de su casa en ojotas y después de prenderse un faso. Y que me lo imagino ahí claro, porque sería verano, ¿no? En Argentina, a lo mejor, y iba ahí con la camisetilla interior, ¿no? La típica camisetilla interior, con sus ojotas y con un faso, y de repente está ahí con Messi y Maradona. Con Maradona, no, perdón, con Di María. Kili González es otro de estos argentinos que cuentan muy bien las historias. Probablemente todas semificticias, como... Sí. También cuentan muy bien historias Oscar Ruggeri, pero Kili González tiene mucha gracia hablando. Sí.
A mí me encanta cuando los argentinos dicen uno a otro, le dicen, ¿me estás jodiendo? Eso me encanta. Los argentinos, ¿cómo lo dicen? Ese me estás jodiendo suena como me encanta oírlo. O sea, pues igual Kili González es lo que necesita el Valencia. Estoy pensando, ¿eh? Pues que ahora que... Valencia necesita muchas cosas. Ya, claro, pero que está Baraja ya discutido, que el otro día ya la crítica fue más allá de Peter Lim. Y estaban hablando de qué entrenador estaría dispuesto a coger el Valencia en esta situación, ¿no? Se está hablando de Álvaro Cervera, de Quique Sánchez Flores también, todos jugadores, pues igual el Kili está dispuesto, la típica apuesta que te puede salir muy bien o no tanto, ¿no? Un poco arriesgada, pero que no le den el traje que dejó Pizzi, ¿no? Para empezar, y será más fácil todo, Javier. Pues has hablado de qué podría haber sido de la carrera de algún futbolista, ¿no? En algún caso de haber ido a un equipo o a otro. Y que vi el Athletic Villarreal también el domingo, el duelo por la cuarta plaza, ganó el Athletic 2-0. Y el segundo gol lo marcó Iñaki Williams a Diego Conde. Y los dos, de los dos te quería hablar, Javier, por motivos distintos. De Iñaki Williams porque leí una entrevista que le hicieron a Félix Tainta, que es el representante de Iñaki Williams, de Nico Williams también, que a Iñaki lo cogió cuando era muy joven, jugaba en el Pamplona, que es un club de Pamplona, como su propio nombre indica, pero que no es Osasuna, y que tiene un convenio con el Athletic Bilbao. Y entonces cuenta Félix Tainta que tuvo que pelear mucho para que el Athletic cogiera e instalara en Lezama a Iñaki Williams, ¿no? Y que cuenta que lo querían, en ese momento lo querían la Real Sociedad, el Zaragoza y el propio Osasuna, ¿no? Que eso es lo que Iñaki Williams, que yo no me lo imagino con otra camiseta, realmente, ¿no? Pues podría haber sido su carrera muy distinta, ¿no? Imagínate que te vas al Zaragoza y yo qué sé, igual acabas en el Bayern de Múnich o igual estás jugando ahora en el Ebro, nunca se sabe, ¿no? Total, es verdad que sí que fue muy comentado cuando Iñaki Williams estaba ya en categorías inferiores del Athletic, ¿no? Que era un jugador prometedor, pero que aparte, claro, era bastante disruptivo en general, ¿no? Su figura. Claro, sí. Y además cuenta que por lo visto al principio era como había estado formado en canteras un poco que no trabajaba muy específicamente, cuenta que él vio que era un jugador rapidísimo, o sea, que a lo mejor era el más rápido de su edad en todo el fútbol nacional, pero que le faltaban un montón de cosas. Entonces por eso insistió mucho, creo que con Amorror tú dices, que estaba en Lezama entonces, en que lo llevaran para pulirlo, porque a lo mejor el Athletic lo quería dejar más tiempo en algún club satélite o algo así. Dijo, no, lo tenéis que llevar ahí para que aprenda todo lo que le falta y potenciar lo que solo él tiene. Y al final así ha sido con Iñaki Williams. Y de Diego Conde, que se lesionó, que probablemente sea grave de rodilla, otra más, a ver las pruebas. No sé si te dije alguna vez que es hermano de María Conde, que es una jugadora de baloncesto muy buena, la selección española, que también ha sido noticia estos días porque la han elegido las Golden State Valkyries, que es un nuevo equipo que va a haber en la NBA femenina, en la WNBA. Pues hay un draft de expansión y han elegido a María Conde, o sea, que tenía un contrato de rookie con las Chicago Sky desde 2019, pero que nunca había ido a la liga, pues quizá ahora pueda ir a través de este draft de expansión, que aunque en verano hay Eurobasket, pero se lo puede estar pensando, que esto me gusta a mí mucho, que ya puedes tú ser futbolista de primera división y no ser el mejor deportista de tu casa. Entonces, siempre estas historias siempre me hacen mucha gracia, ¿no? O sea, que llega la cena de Navidad y no eres el bueno. Esto hay que pensárselo. Hay varios casos, ¿no? De hermanos deportistas también de esta forma mixta, ¿no? Rudy Fernández, su hermana, era también un jugador de baloncesto. A Valde, ¿no? Alguno más, hay bastantes más. Ya, eso
tienen que nos cuenten la fórmula, ¿no? O sea, cómo lo han hecho, ¿no? O sea, estadísticamente, ¿cuántas posibilidades hay? Es verdad que la genética debe ayudar. Claro, sí. Pero luego no sé, como una ética de trabajo, ¿no? Si Sí, creo que tiene un año menos de Oconde, pues tú ves a tu hermana, ¿no? Que va quemando etapas y va esforzándose y tú la sigues un poco, ¿no? Ahí. Sí, claro, eso implica mucho el ambiente, ¿no? O sea, el caso de Rudy Fernández, su padre era hiperexigente, siempre se ha dicho, ¿no? Entonces, él y su hermana Marta, ¿no? Pues han acabado siendo ganadores y además jugadores muy de equipo, además. Ya. Hombre, luego en el básquet también el físico ayuda mucho. Sí. ¿no? Sí. Ya puede ser el padre de Rudy Fernández exigente, que si Rudy mide 1,64, ¿no? Y tiene los brazos cortos, pues se hubiese dedicado a otro deporte, quizá. Pero bueno, no sé. Hoy tenemos un poco sección estos de qué se conocen, Javier, que también te gusta. Mucho. Porque quizá dentro de un tiempo, en un partido o en un festival de cine, veas que se saludan Oli McBurnie, el delantero de Las Palmas, del que hablamos aquí un día. Escocés, algún ¿no? algún asunto extrafutbolístico. Oli McBurnie y Samuel L. Jackson. ¿Te parece? Esta conexión que te traigo. El actor de Serpientes en el avión. Es que a veces me hablas de películas que no he visto, Javier. Sí, o sea, si no he visto Gladiator, ¿cómo voy a ver Serpientes en el avión? Que estoy dudando de que sea una película, realmente. Serpientes en el avión. ¿Qué clase de película es esa? Pues Samuel L. Jackson, por lo visto, está grabando algo, alguna película ha estado grabando en Gran Canaria, por ahí, no sé en qué isla en concreto, y fue a jugar a golf. Fue a jugar a golf en Meloneras Golf, es un buen nombre, y se encontró con Oli McBurnie y no sé quién pidió la foto a quién, tengo dudas. Sí. Quizás Samuel L. Jackson es un apasionado del fútbol escocés, ¿no? Y vio a Oli McBurnie y le pidió una foto, o al revés, o quizá Oli McBurnie, su película favorita sea Serpientes en el avión y fue a felicitarle por su trabajo. Pero el caso es que se hicieron unas fotos ahí, estuvieron un rato charlando y quizá a partir de ahora ya ha surgido una gran amistad. Samuel L. Jackson le empieza a invitar a eventos y la gente diga, ¿estos de qué se conocen? Claro. Y entonces solo los oyentes de los últimos de la lista sepan de qué se conocen Oli McBurnie, que marcó 2 goles en Copa del Rey, y Samuel L. Jackson, que no ha marcado ningún gol todavía en la Copa del Rey. Estupendo, Enrique. Pues si te parece, lo dejamos aquí y la semana que viene retomamos que, bueno, esta misma semana me refiero, que va a haber muchas cosas que comentar y tela que cortar con estos partidos de Champions. Ya empiezan a ser de urgentes y algunos seguro que dan que hablar. Por ejemplo, el Madrid juega contra el Atalanta, ¿no? Que el Atalanta llega como líder de la Serie A al partido, así que habrá mucho que comentar estos días. Sí, igual fue un tema de conversación entre Oli McBurnie y Samuel L. Jackson, pueda ser explicándole Oli McBurnie que Atalanta no son los Atalanta Hawks, ¿no? Exacto. Y ese tipo de cosas puedan hablar de ellos. Y estaremos atentos a ver cómo se comporta Kylian Mbappé ahora que tenemos las sospechas de que sea un agente doble. Vamos a ver qué hace en Italia. Te mando un abrazo a ti y a nuestros queridos oyentes. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.